Hola, soy Silvia Fernández Palomar, soy diseñadora y artista multidisciplinar. He trabajado para clientes como General Motors, el Ayuntamiento de Madrid o la Real Academia de España en Roma. Mi trabajo ha sido reconocido con el Premio Nacional de Diseño de España. Trabajo en proyectos divertidos que combinan cosas que me gustan. Diseño de productos digitales, ilustración, hacer cosas con mis manos o, como en este curso, enseñar. Comienzo con un proceso muy potente de conceptualización. Investigo, ideo y combino arte y diseño para llevar la creatividad al extremo. Me gusta jugar con conceptos abstractos y formas geométricas. No me importa el medio, trabajo con el píxel y con el papel. En este curso de doméstica aprenderás a entrenar tu observación y a encontrar y desarrollar ideas creativas entre el arte y el diseño. Nos enfocaremos en 3 conceptos: observar, idear y probar. Como proyecto final, transformaremos una herramienta clásica y utilitaria como un cuaderno en algo mucho más creativo y experimental según tu estilo y tu idea. Para ello, hablaremos de arte y diseño. Entenderemos de dónde vienen los bloqueos al enfrentarnos a un proceso creativo, para así tener la mirada muy abierta a nuestro alrededor con ejercicios prácticos y divertidos. Nos fijaremos en muchas cosas que influirán nuestro proceso de búsqueda y de inspiración, como el entorno que nos rodea, nuestra mirada o estilo personal o las personas que recibirán nuestro proyecto. Seguiremos trabajando en ejercicios de ideación, estableciendo conexiones entre lo que conocemos y llevando nuestras ideas al extremo sin miedo y aprendiendo de ellas. Veremos cuáles son las propiedades que hacen que un objeto sea lo que es. Jugaremos a romper esas propiedades y nos saldrán resultados inesperados e imposibles. También nos detendremos en una de estas propiedades, las tramas. Nos fijaremos en todas las tramas que nos rodean y con todas las ideas que tengamos hasta aquí definiremos nuestro cuaderno. Así pasaremos a visualizar nuestro proyecto de una manera más objetual, mediante el bocetado y el prototipado. Por último, con el cuaderno listo, se lo daremos a nuestro receptor y veremos cómo lo usa. También reflexionaremos sobre el arte y el diseño como motor de ideas en cualquier campo. Al terminar el curso, podrás enfrentarte a un proceso creativo con una base sólida, generando ideas a partir de tu entorno. Explora, idea e inventa, con un toque surrealista, proyectos entre el arte y el diseño.